Bienvenidos un día más, un podcast más. El día de hoy hablaremos de cómo enfrentar el reto de la educación evolucionista en nuestras escuelas y cómo enseñar a nuestros hijos a defender su fe. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos a todos, saludos cordiales a todos los que nos están escuchando o viendo a través de redes sociales. Excelente. Y también se encuentra con nosotros el hermano Marco Pozo, que actualmente tiene 4 hijos, Karen, Ismael, Jeremy, Emily, y es técnico en mecánica automotriz a diésel y gasolina y actualmente está estudiando en el Instituto Rey de Vida. Hermano Marco, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano. Pastor, muchas gracias por la invitación y gracias por este momento especial. Excelente, y vamos al primer bloque, la realidad de la educación evolucionista. Pastor, ¿por qué cree que la teoría de la evolución se enseña de manera tan fuerte en las escuelas? No se me viene ninguna otra excusa o el por qué que simplemente la humanidad busca una alternativa aparte de la de Dios. Entonces, la humanidad ha buscado, Satanás ha sembrado, ha dado oportunidades de tener una alternativa para creer o aceptar cualquier idea que nos lleve a concluir de que Dios no existe. Entonces la teoría de la evolución descarta la existencia de un Dios creador. Y eso para mí no hay ningún otro por qué existe la teoría de evolución, tomando en cuenta que es teoría, no es ciencia. Correcto. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación y cómo se diferencia de la visión evolucionista? Bueno, la Biblia dice que Dios creó, punto. Dios creó los cielos y la tierra. Y la diferencia contra esta frase de Dios creó con la teoría de la evolución es que a la teoría de evolución, todo lo que existe el día de hoy viene por un accidente cósmico, viene por la fortuna o la suerte. Esta diferencia del concepto, la frase Dios creó, es algo que debemos entender de que Dios no se somete, por ejemplo, al tiempo. Porque Dios creó, el tiempo es invención de Dios, Dios creó el tiempo. Mientras que la teoría de la evolución se somete al tiempo, el cual es el mejor aliado y también su más grande enemigo, porque todo lo que comienza con el tiempo, termina con el tiempo. Mi hermano, para usted, una pregunta muy importante. Como padre, ¿cómo percibe el impacto de esta enseñanza en la mente de sus hijos? Bueno, creo que es muy preocupante la forma invasiva como han querido meter directamente este tipo de teorías en las escuelas, en esas mentes frágiles que todavía están. Lamentablemente, cuando son muy frágiles, tienden a pensar lo que tal vez de ese momento les están aportando. Estamos perdiendo a nuestros hijos y tenemos que trabajar mucho en ello. Como padres tenemos que preocuparnos demasiado. ¿Ha tenido conversaciones difíciles con ellos respecto a este tema? Por supuesto que sí, gracias a mi Dios. El conocimiento que he adquirido aquí en lo que es Rey de Vida me ha ayudado a impulsarme un poco para poder defender un poco la situación de mis hijos. Es increíble ver cómo esos pensamientos tan complicados vienen a la larga a entorpecer el buen desarrollo de la vida normal de las familias, de los hogares, de ellos mismos. Es de ver ahora la rivalidad que está entre padres e hijos, es increíble. Pero aquí hay un problema que nosotros tenemos con los docentes. O sea, para nuestros hijos los docentes es una persona que científicamente sabe más que ellos y que es aquel que le está llenando el conocimiento para salir al mundo a batallar tantas batallas. En teoría. En teoría. Pero si él le está diciendo, mira, nosotros nacimos del mono, yo tengo una maestría y tú tienes que acatar a lo que yo venga, ¿no? Este ministerio está conectado con el Ministerio de Educación mundialmente. ¿Cómo puede el joven que recién está iniciando discutir con una persona que tiene maestrías, que se avala de los derechos, de las leyes educativas? ¿Cómo puede el hijo, la persona o el niño o el joven puede hablar en que sea con esa persona que es cerrada? Si el niño o el adolescente ha sido instruido en casa, él va a poder cuestionar. No voy a generalizar a todos los docentes sobre esto. Hasta donde me consta a mí, por ejemplo, yo tuve un licenciado en el colegio de Ciencias Sociales que él nos enseñó los dos conceptos.
Entonces es una persona ética, dijo, venimos del mundo, la evolución, bla, bla, que es teoría. Pero él también dijo, hay otra teoría, lo puso, la teoría del creacionismo, de que Dios creó todo. Él por lo menos nos dio dos alternativas, pero creo que depende mucho del docente, la ética y la moral que él tenga, como para, si está para enseña las dos cosas, ¿no? El problema es que muchos se descomplicaron la vida y enseñan como ciencia una teoría para descomplicarse la vida y ahí que encuentren respuestas a todas sus preguntas, porque pareciera ser que para la gente, obviamente el docente que no sabe de Biblia, no sabe de teología y carece de historia, se les va a hacer complicado pues explicar el concepto de la creación. Súper difícil. Claro, entonces se van por lo más fácil. Pastor, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos que la fe cristiana y la ciencia no necesariamente están en conflicto? Bueno, yo creo que debemos fomentar a nuestros hijos el espíritu crítico. Creo que debemos hablar con nuestros hijos, hacer un diálogo abierto, animar a nuestros hijos a hacer preguntas sobre la fe y sobre la ciencia. No tener miedo que nuestros niños desarrollen ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico. Entonces creo que hay que fomentar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, de que hagan preguntas, tanto de la fe como de la ciencia. Debemos hablarle de científicos históricos y contemporáneos. Debemos hablarles sobre ellos. Por ejemplo, Francis Collins, que fue el exdirector de este proyecto Genoma Humano. Ellos, creo que son unos 72, 73 años atrás, descubrieron que el ADN tiene una estructura, Elio. Entonces, wow, y ese hombre es creyente. Él dijo más bien, siendo científico y descubriendo la estructura del ADN, dijo, esto nos muestra que Dios existe. O sea, podemos hablar a nuestros hijos de que no todos los científicos, los que dicen ser científicos, no creen en Dios. Hay muchos científicos que creen en Dios. Podemos hablarles también de Georges Lemaitre. Bueno, el apellido se pronuncia Lemaitre, creo que es francés. Él es un sacerdote católico. Y él fue el que propuso esto del Big Bang. O sea, el concepto del Big Bang no viene de los ateos, viene de un religioso. Estos nos demostraron que se puede trabajar en el plano científico siendo personas de fe. No hay problemas con eso. Podemos decir a nuestros hijos, mira, también hay científicos y religiosos científicos. Henry Morris, cofundador de la Sociedad de la Creación, era un grupo de científicos décadas atrás. Grupo de científicos que comenzaron a demostrar que la creación es verídica y basándose en la Biblia. Entonces sí hay científicos creacionistas, podemos hablar de ellos. Hay que enseñar a nuestros hijos a no elegir entre la ciencia y la fe. Ya quitémonos de esa retórica de que la ciencia y la fe son separadas, no se reconcilian. Dejémonos ya de esas tonterías, en verdad. Y no enseñemos a nuestros hijos hay que elegir entre la ciencia y la fe. No existe. La ciencia y la fe van de la mano, porque la ciencia, la verdadera ciencia, es completamente bíblicamente comprobable. Sí, hay una frase que dice que poca ciencia te separa de Dios, pero la mucha ciencia te hace más unir a Dios porque ya sabes más de la verdad. Pastor, ¿qué pasajes bíblicos son claves para afirmar la verdad de la creación? Bueno, Génesis 1, 2, 3, son los pasajes donde inicia todo. Entonces en Génesis encontramos que cómo Dios creó. Si leemos los primeros 5 capítulos, por ejemplo, comenzamos a darnos cuenta y poniendo en orden cómo fue el proceso de la creación de Dios. Y vemos que Dios creó todo. La Biblia no sugiere, cree al parecer. No, la Biblia dice esto. Por ejemplo, escuchaba a un predicador que se ha leído el libro de ¿cómo se llama que fue el que descubrió en las Islas Galápagos, que venimos del mono, Charles Darwin. Darwin. Ha leído todo el libro de Darwin y dice la conclusión de lo que leí, dijo, no dice nada, no asevera nada, todo lo que Darwin ha dicho, dice él, porque no he leído el libro, dice, todo lo que Darwin dice es, creo, puede ser, a lo mejor. Ajá. La Biblia no anda con eso, la Biblia dice, así hizo y cómo lo hizo. Exacto. Entonces, podemos hablar de la Biblia en Génesis 1, Jesucristo, Él no negó la creación. Cuando Jesucristo en Marcos 10:6 está hablando sobre el matrimonio, Dios creó al hombre y a la mujer, está diciendo, desde el principio Dios los creó, Él no está negando la creación. Cuando Jesucristo está hablando sobre lo futuro, lo que va a padecer la tierra con los juicios que vienen, dice, va a haber tantos juicios, tanto dolor como no hubo al principio de la creación. Jesús nunca fue en contra de la creación. Hermano, ¿qué estrategias prácticas usa en casa para reforzar la fe de sus hijos frente a lo que aprenden en la escuela? Bueno, mi querido hermano, yo creo que es tiempo de, como padres, cojamos a nuestros hijos y tomemos en serio la forma de educarlos.
porque muchas veces dejamos solos nuestro trabajo, el diario vivir, el hacer tantas cosas, el llevar el pan a la casa. Hemos olvidado de cierta manera a nuestros hijos. Les hemos dejado de lado y solo esperamos que sean buenos trabajadores, buenos jugadores, que sean campeones y todas esas cosas, pero no nos preocupamos en realidad de ellos. Entonces vamos a preocuparnos cada día preguntándoles qué pasó, cómo están, cómo vivieron, cómo pasaron este momento. ¿Tuvieron dificultades? ¿Qué aprendieron? Es importante también eso. Darles el tiempo adecuado para que puedan conversar con nosotros. Ya evitemos eso de que no somos igual que ellos, no pensamos igual, pero tenemos que cuidar de ellos. Es nuestra obligación, es nuestro deber cuidar de ellos. Hermano, ¿cómo maneja el equilibrio entre respetar al maestro y enseñarle a sus hijos a pensar bíblicamente? Y cuando el maestro le ha dicho, mira, papito, o sea, yo soy el que te estoy enseñando. Y el que te califica. Me pone 20. Y mi papá me dice que venimos, que Dios, es que pensándolo, no hay, o sea, la palabra Dios creó, no hay esa parte científica, no, verás, es que Dios creó. No hay esa, verás, una gotita de agua, una gotita, no, Dios creó, pero el maestro le dice, verás, de la evolución del mono, que venimos con explosión, y ahora, ¿cómo manejamos ese tema? Mira, en primer lugar, yo creo que el respeto va a estar siempre. Ya como todos los hogares, lo que más tratamos de hacer es que nuestros hijos salgan formados de casa, en educación, en respeto, en lo moral. Tratamos de que todo esté bien como padres. Ahora, no podemos apartarnos de la situación de vida normal de ellos que tienen afuera en calle. Entonces, si nosotros les dejamos solos, van a adaptarse a lo que está afuera, porque el pecado, ¿cómo es? El pecado atrae, no es que es feo. El pecado atrae, llama la atención. Y los niños que están aprendiendo recién, ¿qué es lo que hacen? Tratan de vivir de ello. Y cuando nos damos cuenta ya los hemos perdido. Hay jóvenes 13, 14, 15 años que ya están perdidos. Es preocupante la situación. Y sobre todo hay una cosa. El creyente en su casa tiene que tener la autoridad. Y la autoridad, aparte del hombre, lo principal es la palabra de Dios. Si es que usted no tiene una Biblia en casa, ¿cómo puede enseñar a sus hijos? ¿Qué va a enseñarles? En la vida anterior, cuando éramos el viejo hombre, enseñábamos a nuestros hijos a defenderse, a darle si es que te dan, y si es posible vamos a pagar lo que te equivocaste, o ayudamos a la maestra, o tantas cosas que hacemos mal. Afortunadamente el creyente ya toma en serio la situación de nuestros hijos. Y entonces vamos a eso, al rescate de ellos, a cuidar de ellos. Y pienso que ya es hora. No por la edad, es por el tiempo que estamos viviendo. Estamos perdiendo a nuestros hijos tan temprano. Y hombres viejos que somos algunos, estamos olvidándonos de que tenemos aún hijos y nietos que enseñar, mucho todavía. Pastor, ¿qué papel juega la iglesia en preparar a los niños y jóvenes para enfrentar estas ideologías? El papel es fundamental. Fundamental. Por eso es que se exige hoy en día que haya hermanos preparados dando clases, especialmente en las escuelas bíblicas infantiles dominicales. Es fundamental, se exige que los líderes, los maestros, bueno, no me gusta mucho esa palabra líderes de la iglesia, no, que los que están educando en la iglesia, los que están enseñando, los predicadores, los que están ahí deben estar preparados en estas áreas, para que haya, como dice el hermano Marquito, haya un balance, pues, en casa y en la iglesia contra el mundo. Es una guerra espiritual, ideológica contra el mundo. Y si en la casa no se preparan, en la iglesia no están preparados para explicar esto, entonces, o los enseñamos a que solo digan amén, amén, amén y no hagan preguntas, estamos fallando completamente. Así es. Una situación con respecto a ese tema es cuando nosotros pasamos por los pasillos de la iglesia y vemos a tanto joven que estamos formando para la vida y vemos que la vida les golpea de una forma que dice... Mira, como inclusive que en la Biblia dicen, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Cuando hay situaciones que uno enfrenta en la vida y uno dice, ¡wow! Hasta en la Biblia me dice dónde está Dios en estas situaciones. ¿Cómo marcar en el corazón del niño que va a haber situaciones que uno no entiende? No va a entender. Me preocupa mucho las respuestas que se da a eso. Ora. O sea, sí, ya he orado. ¿Tú crees que una persona que creyente está sufriendo no ha orado? Por supuesto, pero
debe haber una parte en la oración que debe tener otro contexto. Entonces me preocupa mucho cuando vienen personas a nosotros con crisis y oren, mijo, oramos, y se fue. Y nunca oró. No. Dale un poquito más de explicar. Trata de hacerle entender que puede ser dentro del plan de Dios. Tú que tienes más experiencia, tú que sabes más de la palabra de Dios, tú que tienes supuestamente, eres lleno del Espíritu Santo, tienes sabiduría, por lo menos ayúdale un poquito más. No solamente mándalo orando y ándate a la casa, ¿no? Siémbrale algo, una idea por lo menos, para que tenga algo en que anclarse, no solamente orar. Yo sé que hay que orar, la Biblia dice que hay que orar, pero a veces necesitamos alguien un anciano, un diácono, un pastor, que nos lleve un poquito más, un paso más allá de lo que me está pasando, como para tratar de entenderle a Dios. Pero me preocupa mucho que las respuestas sean muy limitadas, muy mediocres en el liderazgo de las iglesias. Y eso pasó, por ejemplo, con el líder que estábamos hablando, que lo asesinaron, y era un líder cristiano en Estados Unidos frente a muchas multitudes, y la esposa perdona a la persona que mató a su marido. Uno como cristiano lo ve y dice, de verdad, o sea, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero una persona que no sabe lo que está pasando, inclusive veo comentarios y se burlan diciendo cosas que no podría decir. Hay personas entonces que no entienden el proceso que está pasando la señora, el proceso que pasó él como líder. No les interesa. Correcto. Hay mucha maldad. Una gente que se graba haciendo videos TikTok bailando y simulando la muerte de Charlie Kirk, son poseídos por el diablo, están escuchando doctrinas de demonio, hay maldad en ellos. No te puedes burlar de alguien que simplemente enseñaba de Dios y burlarse porque murió y decir gracias que ella se murió. Ajá. O sea, hay maldad en la sociedad, y si los padres no entendemos que nuestros hijos los estamos lanzando a esa sociedad podrida, sin armamentos filosóficos, sin fe, sin conocimiento teológico, los estamos mandando a que los masacren. Y ahí viene la pregunta para usted, mi hermano. ¿Cómo pueden los padres acompañar y orientar a sus hijos en este proceso actualmente? Lo que hablaba el pastor hace un momentito, de lo que es la oración. Me acuerdo que él nos enseñaba, que decía, no solamente oremos para que nos saque de ese mal momento, ¿no? Sino que nos enseñe cuál es el motivo, por qué nos está pasando eso. Y cuando decimos en oración, ora para que no te pase eso, ora para que te cures, ora para que te sanes, ora. O sea, siempre esperamos algo bueno. Pero y cuando pasamos esa aflicción, cuando pasamos ese momento, decimos, ¿dónde está Dios? No, al contrario. Deberíamos ser más fuertes todavía, decir, gracias Señor, ¿qué me quieres enseñar este momento? Y cogerlo de la mejor forma para hacernos más fuertes inclusive. De acuerdo a las instrucciones que nosotros damos a nuestros hijos, la disciplina, el cuidado y todo lo que hacemos por ellos, también hay otra contraparte. Porque muchas veces el pensamiento que ellos tienen nunca lo escuchamos. Siempre les decimos lo que tienen que hacer, lo que deben pensar, cómo deben hacerlo. Pero nunca dejamos que ellos también tengan un pensamiento crítico. De decirles, por ejemplo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees tú? Porque muchas veces el imponer, el decirle, vamos a la iglesia, traerlos aquí a la fuerza y que pasen el tiempo, muchas veces ya no quieren hacerlo. La idea es que vengan acá y tengan el deseo de hacerlo. Así como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Deseamos, queremos que llegue el domingo, que llegue a cualquier tipo de situación aquí en la iglesia para llegar contentos, felices. Hagamos lo mismo con nuestros hijos, porque ellos son el futuro. Después que nosotros estemos fuera de aquí, ellos van a quedarse aquí. Y es importante que tengan ese mismo anhelo, la misma ilusión, el mismo cuidado y protección para los que vienen después. Me gusta esto porque debemos sacarnos de la mente la idea de que los pastores son los únicos que deben enseñar a Grey. Educarlos. O sea, ya saquémonos de la cabeza esa tontería. Los pastores no son los únicos que deben enseñar a la Grey. Están ahí para hacerlo, pero la Grey también debe prepararse, pues. Los padres debemos entender que nuestra responsabilidad también nosotros prepararnos, porque no vamos a vivir con el pastor todo el día, todos los días de la semana. Y esto de que hablar con tus hijos, ¿qué opinas de eso? Sembrarles la idea, la pasión por cuestionar, por preguntar, es lo que hay que hacer, pero hay que prepararnos también nosotros como padres, como hermanos. La iglesia debe prepararse. Y por eso es que hay iglesias que mueren. Por eso es que hay iglesias que se pierden, se desvían del camino correcto. Por eso es que hay un montón de manipuladores y mentirosos gobernando iglesias como pastores.
falsos maestros. ¿Por qué? Porque la congregación no se prepara. Y entre más tonta es la oveja, más vivo el pastor, pues. Así es. La grey debe estudiar, la grey debe hacer su trabajo, prepararse, el pueblo debe prepararse. Y eso, al mismo tiempo, los pastores no deben ser celosos de esto, sino que más bien decir gracias, que ahora tengo colaboración para que el reino de Dios se expanda en la tierra. Hablando justamente de ese tema, ¿qué recursos, libros, conferencias, apologética recomienda para enseñar sobre la creación? De los más comunes que tienen acceso, porque hay, por ejemplo, libros de Henry Morris que ya casi ya no se están editando, pero si puedes encontrar libros de Henry Morris o audios de Henry Morris, como por ejemplo De Regreso a Génesis, era un programa radial de los 80, 90, que ya no hay, pero si puedes encontrar en internet sería bueno, Henry Morris. Los libros de John McDowell, uno de ellos, por ejemplo, es Evidencias que exigen un veredicto. Muy bueno ese libro. Esos libros son buenos. Los libros de Lee Strobel, por ejemplo, El caso de la fe, El caso de Cristo. Entonces son libros que valen la pena buscar, leer y exprimirlos. Mi hermano, ¿qué le diría a un joven que siente que la ciencia contradice su fe? Pues yo creo que el pastor hace un ratito habló justamente de eso, ¿no? La fe y la ciencia van de la mano. Porque justamente la ciencia es la encargada o es la herramienta con la que nos damos cuenta todo lo que dice la palabra de Dios. Con la ciencia vamos acercándonos aún más todavía. O sea, no están lejos, están ahí, están en ese lazo, juntas, caminan juntas. Porque si es que preguntamos algo, tenemos que cerciorarnos si es que es cierto, de qué manera, existe, no existe. La ciencia va de la mano. Así es que no podemos decirle a un joven, oiga, no, de verdad que usted está equivocado, o esto está equivocado. No, al revés. Las personas, los científicos, muchos de ellos que están errados, son los que quieren tergiversar la situación. Pero la ciencia en sí nos lleva a la palabra del Señor. La ciencia correcta nos lleva a Dios. La verdad. Entendamos y enseñemos a nuestros jóvenes de que la ciencia también fue creación de Dios, pues. Por supuesto que sí. Si Dios creó todo y todo funciona bajo reglas y leyes científicas, entonces Dios creó también la ciencia. Y cada cosa que el humano va descubriendo es lo que Dios ya creó. O sea, lo vamos simplemente descubriendo y entendiendo cómo funciona. Pero Dios creó la ciencia. Hay algo que sobrepasa la ciencia, que es algo que no podemos entender como humanos en nuestro cerebro tan pequeñito comparado con Dios. Por ejemplo, la creación. Dios creó y se acabó. Dios creó. O sea, como humanos... De la nada. Correcto. Okay. Es algo que nosotros, por ejemplo, en nuestras limitaciones, es que Dios es no tenemos ni siquiera un poquito de lo que sabemos de Dios. Porque si dice Dios creó, nosotros tenemos que entender que el Dios Todopoderoso creó. Y no hay un específico de que... Porque la fe... No sé si la persona que no tiene el Espíritu Santo tiene esa confusión de... Trato de entender, quiero creer... Digo sí, pero no entiendo. Okay. ¿Cómo podemos manejar con esas personas que tienen algo que yo he aprendido en mi vida es que primero acepto, luego Dios me va enseñando y logrando entender. Pero si Dios no fuera capaz de crear algo de la nada, ¿qué tipo de Dios estamos alabando? Amén, así es. O sea, si Dios no es capaz de hacerlo, entonces es un Dios que se inventó por ahí el ser humano. O sea, ¿qué tipo de Dios es? Pues el Dios que estamos alabando es porque es todopoderoso, no poderoso, ni tiene poder, no, es todopoderoso. Si Él no crea, entonces no es digno de ninguna alabanza. Mi hermano, ¿qué ha aprendido como padre al guiar a sus hijos en medio de estas ideologías? ¿Cuál es el aprendizaje que le ha quedado? Hay algo importante que tenemos que tomar muy en cuenta, que la crianza de nuestros hijos es retadora, es obligatoria y muchas veces nos deja en suspenso, pero justamente tenemos que estar preparados para aquello. La iglesia en sí es la encargada de ayudarnos y nosotros poner todo de nuestra parte para entender lo que nos quieren enseñar. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos si ni siquiera asistimos a una iglesia? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos si ni siquiera somos capaces de preguntar si algo no sabemos? Inclusive aquí el instituto nos ha formado demasiado para aprender, para entender nosotros mismos, para entendernos, porque muchas veces yo he errado, he fallado demasiado. Pero no quiero que mis hijos caigan en mis mismas debilidades, en mis situaciones torpes de vida que he tenido. Al contrario, quiero que ellos sean muy diferentes. Quiero que entiendan, les enseño la sabiduría de Dios. Cada palabra, cada versículo de la Biblia es inmenso, es gratificante. Cómo enseña, cómo uno se alivia, cómo se hace grande. Es hermoso
salir y llevar el mensaje a alguien y uno salir satisfecho. ¿Por qué? Porque los dos salimos alegres, contentos de lo que uno ha enseñado, de lo que nos han enseñado y poder compartir ese poquito. En cuanto a lo otro también hay que preocuparse mucho, ¿no? Satanás es poderoso y está atacando directamente. Si a nosotros nos ataca, imagínense a los pequeños, a nuestros hijos, que son mentes vulnerables. Están atacándoles tanto y desviándoles. Pero nosotros como padres tenemos que decirles, no, nosotros estamos aquí, darles esa apertura, darles ese abrazo. Soy tu papá, pero a la vez también soy tu protector. Cuando llegues a casa, esta es tu fortaleza. Estamos preparados, estamos listos. No huyas de nosotros, no busques refugio en otros lugares. Acá estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos también de un gran Dios que cuida de toda la familia, de todos nosotros. Satanás va a tratar de destruir las familias. Y si nosotros nos apartamos, va a lograrlo. Así es que Dios es lo perfecto, lo necesario y lo importante en nuestras vidas. Jamás nos olvidemos de eso. Pastor, ¿qué palabras de esperanza puede dar a los padres que sienten miedo frente a la educación secular? Okay, palabras de esperanzas, no tengo muchas. Ya. Yo no voy a decir palabras románticas o esperanza. Yo lo que le voy a decir a cada padre creyente es que haga su trabajo, que haga su tarea, que se deje de tonterías. Palabras de esperanzas no necesitamos. Ahorita el papá creyente que ya sabe quién es Jesucristo en su vida, que sabe quién es Dios en su vida, cómo Dios lo sacó y dónde lo tiene, debe dejarse de romanticismo, dejar perder el tiempo con una relación con sus hijos y comenzar a prepararse. Así que mis palabras sería: haz tu trabajo, haz tu tarea, prepárate, estudia Biblia, cuestiónalo todo. Cuestiónalo todo. Así es. Aprende a andar en el espíritu. Deja de andar en la carne. Comienza a andar en el espíritu. Porque todo lo que nosotros podemos transmitir y ayudar a nuestros hijos a que desarrollen el pensamiento crítico, todo lo que enseñemos, la idea es que tarde o temprano, cuando ellos sean viejos, lo apliquen en su vida. Este proverbio de que instruye al niño en su camino y aunque sea viejo no se aparta de él, esto funciona cuando hacemos nuestro trabajo, pues. Si no hacemos nuestro trabajo, el que lo va a instruir es el mundo. Así es. No nos quejemos, entonces, cuando tengamos nuestros hijos adultos, un desastre en el hogar, desastre como hombres, desastre como mujeres, y que no respetan a la sociedad ni a las autoridades. Entonces, eso de que instruya al niño en su camino, no es enseñarle 2 versículos y llevarlos a la escuela bíblica infantil. No, es que usted pase tiempo de calidad con sus hijos, de lo que está estudiando, aprendiendo a transmitir. Así que haga su trabajo, haga su tarea, cuestiónelo todo, aprenda a andar en el Espíritu Santo, y es lo único que te puedo decir, para que tus niños un día, cuando sean viejos y tú no estés, ellos sepan que ni siquiera se acuerden de ti, se acuerden de que tengo un Dios, que todo lo puede, que me ama, debo regresar a Él. Ahora, lo complejo de esto es que nosotros podemos hablar flores, pero si nuestras acciones son podridas, no hay ningún tipo de yo quiero ser como Él, o yo quiero ser como Cristo, o yo quiero ser como la iglesia. Eres un religioso más, no eres un hijo de Dios, que es mucha la diferencia. Eres un religioso más. Pues aprende a andar en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo vas a decir a nuestros hijos que respetan, que no nos hagan a quemar llantas y botar? Si tú mismo, cuando hay un control policial, insultas al policía, antes de que acercarse al policía y que te bajes del vidrio, dices, ahí están estos, y con malas palabras soeces, y, ¿me entiendes? O tu hijo te ve que estás pagando una coima. Entonces sí, hay que tener una base leal y íntima, correcta, íntegra delante de nuestros hijos, para que todo lo que le decimos que hagan funcione. Nuestros hijos no siguen consejos, siguen ejemplos. Exacto. Bueno, acuérdense. Hermano. Algo que tenía en mente. Hay que formarnos, lo que dijo el pastor. Hay que estudiar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos 2 obligaciones importantes dentro de la iglesia. Como miembros, tenemos la obligación también nosotros de servir. Y el momento en que aquí en algún ministerio de la iglesia, de los cuales son muy importantes, nos requiere, tenemos que estar preparados. Porque nosotros queremos traer a nuestros hijos y dejarlos en la puerta para que ellos entren y nosotros les instruyamos, o otras personas les instruyan, ¿qué estamos haciendo? Estamos dañando a nuestros hijos, nosotros mismos. Entonces la idea es, me estoy preparando, estoy preparado para mis hijos y para los hijos de mis hermanos que lleguen aquí. Entonces ese grupo funciona, la iglesia es viva, la organización completa de la iglesia se mantiene siempre y cuando todos pongamos empeño, cuando todos pongamos ese amor que necesita la iglesia. El pastor solo no lo puede hacer, pero todos unidos
sí podemos hacerlo. Excelente, hemos terminado el podcast el día de hoy. Acuérdense de vernos en YouTube y de escucharnos en Radio Rey de Vida Online. Hermano Marcos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Pastor Patricio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también por la invitación. Nos vemos en el siguiente programa.